la pantalla de la... Bueno, mi ponencia trata sobre finanzas paralelas, crisis y orden internacional, pistas falsas y pistas correctas. Ahora. Bueno, parece un título un poco raro, pero voy a intentar relacionar el dinero negro y en parte el crimen organizado, aunque no me voy a extender en el crimen organizado por falta de tiempo, a la situación de crisis. ¿Pasas, Luis? Si te hago así, tú pasas. Voy a hacer una pequeña economía política de las finanzas ilegales en el mundo. Luego vamos a ver su relación con la crisis, como decía, luego sus dimensiones, es decir, qué volumen representa el dinero negro en el mundo en este momento, y luego algunas recomendaciones para el sur, siguiendo un poco la tónica de las jornadas. Vamos a ver, economía política y las finanzas ilegales. No, pues es que no lo veo bien, entonces tengo que abrirlo de aquí. Estamos abriendo en la computadora de Armando, ya vamos a continuar. Bien, en los años de la Guerra Fría, las finanzas ilegales, el blanqueo y el crimen organizado ha formado parte del discurso hegemónico de los Estados Unidos. Ha sido un discurso muy efectivo, dirigido sobre todo a la población interior norteamericana. Digamos que la Guerra Fría y el peligro comunista representaba el enemigo externo, el enemigo interno era la aparente existencia de un enemigo, de unas bandas organizadas, de criminales organizados, que hacían peligrar el orden, digamos, la estabilidad económica, la estabilidad social norteamericana. A partir de los años 80 este concepto vuelve a ganar una importancia grande a raíz del aumento de la subversión, de la llamada subversión en América Latina. Es una estrategia de la época de Reagan. Ya Nixon la había intentado, digamos, aplicar en su política exterior, pero no cuaja. En los años 80 se convierte, se entroniza como parte de una estrategia de dominación y de lucha contra los movimientos emancipatorios en América Latina, Centroamérica, Revolución salvadoreña, nicaragüense, etc. Bien, el tema de las finanzas ilegales y del crimen organizado, y ahora me voy a concentrar, como digo, sobre todo en las finanzas ilegales, puesto que el crimen organizado, que está muy relacionado con este tema, pues no hay tiempo aquí para desarrollarlo. Es un tema muy mal estudiado, poco estudiado, las fuentes no son fiables y lo curioso es que los estudios solventes, que los hay, aunque pocos, son sistemáticamente ignorados, ¿no? Es una situación muy difícil de investigar, hay una serie de razones de tipo diplomático, de tipo científico, de tipo cultural y además pues el cine, la televisión y las novelas pues no apoyan, no ayudan a proporcionarnos una visión digamos objetiva, una visión transparente y racional de qué se esconde detrás de las finanzas ilegales en el mundo. Bien, aprovechando digamos una definición muy general del problema y unas cifras que presentaré más adelante, desde los años 88, desde finales de los 80, el gobierno norteamericano consigue imponerle a los países, a la mayor parte de los países del mundo, en un proceso que los juristas, los penalistas llaman de colonización jurídica, su propia visión del crimen organizado y su propio diagnóstico de cómo combatirlo, así como de las dimensiones de las finanzas ilegales. Esto culmina, como digo, comienza en el año 88, que es cuando, digamos, se aprueba en Naciones Unidas la Convención de Viena contra el narcotráfico, en la Conferencia Internacional de Palermo, 94, en el año 2000, perdón, Nápoles 94, Palermo 2000, e incluso el Parlamento Europeo asume esas tesis norteamericanas y las traduce, las transpone
esa legislación, esa forma de entender el fenómeno, de definir el fenómeno. Insisto, es un fenómeno desconocido, un fenómeno no estudiado sistemáticamente y un fenómeno cuyos estudios, porque existen, pues no son, digamos, reconocidos ni son incorporados a la jurisprudencia y a la doctrina oficial. Y este fenómeno es incorporado a través de una serie de transposiciones a los sistemas legales de prácticamente todo el mundo. Esto es un proceso que se denomina colonización legal, los juristas críticos lo denominan colonización legal, aculturación legal también, o también, como lo ha bautizado una socióloga norteamericana, Susan Strange, colonialismo postmoderno. ¿En qué consiste esto? Esto es un tema muy importante que tiene que ver también con los temas que estamos discutiendo ahora, es decir, con las altas finanzas internacionales y con el Congreso de Washington. Esto significa simplemente que los países más poderosos, en un mundo que tiende a ser cada vez más multilateral, consiguen imponerle al resto de los países su visión de un determinado problema, su diagnóstico sobre ese determinado problema y, naturalmente, sus soluciones a la hora de solucionar ese problema o a la hora de llevar a cabo un tipo de gestión, como por ejemplo la gestión económica, ¿no? La colonización jurídica o colonización legal es, por tanto, una manifestación de poder blando en el sentido de que no se basa en la coerción física directa, no se basa en la utilización de las armas y que gana actualidad en un momento en el que la lucha territorial, las guerras territoriales tienden a perder importancia, no quiere decir que desaparezcan, pero tienden a aparecer importancia. Digamos que las naciones que consiguen colonizar jurídicamente al resto del mundo con sus sistemas legales, con sus diagnósticos de los problemas, son las naciones poderosas. Pueden ejercer un poder indirecto muy efectivo a través de los organismos internacionales, bien sea Naciones Unidas, bien sea el Fondo Monetario Internacional. Obviamente el consenso de Washington se basa en un tipo de poder blando enormemente efectivo que sin tener que recurrir a la coerción, como digo, y perdona, ahora me acabo de acordar que tenemos a las traductoras. Ya se fueron, desesperadas, ¿no? Imponen, digamos, un criterio, un modelo económico al resto de los países del mundo. Bien, aplicado al tema de las finanzas ilegales, esto se articula a través del Fondo Monetario Internacional y la OCDE. La OCDE crea, es decir, los países ricos, por iniciativa de Estados Unidos y de su socio británico, el GAFI, el Grupo de Acción Financiera, hacia principios de los años 90. El objetivo del GAFI es luchar contra las finanzas ilegales, después de haber hecho naturalmente un diagnóstico unilateral del volumen de las finanzas ilegales, de su influencia para la estabilidad financiera internacional y, naturalmente, también después de imponer las recetas y las estrategias de lucha contra dichas finanzas. De alguna forma, el GAFI y su estrategia de lucha contra el blanqueo de capitales, que no es más que una forma de luchar contra las finanzas ilegales, digamos, inducida o impulsada por el GAFI, forma parte de lo que aquí se ha llamado varias veces y lo que se denomina el consenso de Washington. Bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la crisis económica de la que estamos hablando ahora? En primer lugar, desde principios de los años 90, el crimen organizado y sus finanzas, sus todopoderosas finanzas, se vienen utilizando para definir un enemigo externo de la arquitectura financiera internacional. Gobierno bolivariano.